definan geología aplicada. Y tienen que estar ahí todo lo que está en negrita respondido. Aplicaciones, también puede ser alguna preguntita. Profe, esa tabla, Bueno. esa tabla verde, había que aprender. Qué importante acá, a ver. Porque igual la materia que dejó como que se basa en eso. Sí, no. Esto me interesa, por ejemplo. Que entiendan cuáles son los problemas asociados, ¿cierto?, a distintos tipos que al final básicamente son las mismas. Sería así como problemas asociados a las estructuras. Hay una serie de problemas que están asociados a estructuras. Mencione 5 problemas asociados a estructuras geológicas, por ejemplo. Lo mismo, problemas asociados a estos procesos geológicos. Disolución, por ejemplo. Problemas asociados a posibilidad de formar cavidades, hundimientos, colapsos. Problemas asociados a reacciones químicas. Problemas asociados a alteraciones. Problemas asociados a la sismicidad, al vulcanismo. Hola, Renato. Hola, profe. A ver, si nos traemos ejemplos. Así que esta primera diapositiva, lo que les decía, saber bien lo que es la geología aplicada, su definición, algunas aplicaciones que tiene la geología aplicada y algunos problemas geotécnicos asociados a estructuras. Diría que es lo relevante de esta diapositiva. Macizos rocosos. Sí, básicamente probablemente sea un caso y ustedes ahí van a tener que mencionar todos los factores relevantes que tienen que estudiar del macizo rocoso. Mientras más cosas ponen, más puntaje. Entonces, así como te llega, ¿qué es lo primero que haría? Ahí, cuénteme cómo lo estudiaría, por ejemplo. Tener bien claro la diferencia entre la matriz rocosa, las discontinuidades y cómo el macizo rocoso es la suma de ambas. ¿Sí? Entonces entender bien que hay propiedades que son de la matriz, propiedades que son de las discontinuidades y propiedades que son del macizo. Tener claro, ¿cierto?, las propiedades de la matriz rocosa, identificar, ¿cierto?, cosas más geológicas, composición, textura, los minerales, relaciones temporales con, ¿cierto?, los contactos entre las rocas, relaciones temporales, cuál es más antigua, cuál es más joven. Todas esas cosas son propiedades de la matriz rocosa. ¿Ya? Por otro lado, las propiedades de las discontinuidades. ¿Ya? Tener bien claro la orientación, saber bien lo que es el espaciado, la continuidad de la estructura. Entonces, quizás le haga comparar distintos casos y usted intentar decirme cuál es más estable y justificarlo. Tienen que saber también que a veces el macizo rocoso a veces está más controlado por las propiedades de la roca misma, por ejemplo cuando hay poca estructura, ¿cierto? Hay un espaciado bien separado de la estructura, tienen baja continuidad, en ese caso las discontinuidades no son tan relevantes, ¿sí? Ahí las propiedades del macizo rocoso van a estar determinadas por la matriz rocosa. En cambio, cuando hay muchas discontinuidades, ya la matriz rocosa no es tan relevante y la calidad del macizo está más representado por la calidad de las discontinuidades. ¿Sí? Entonces, bien diferente, a veces macizos controlados por la matriz rocosa y la resistencia del macizo controlada por las discontinuidades. ¿Sí? Igual sería más estable en ese caso.
Depende. Pueden haber, por ejemplo, tú tienes un macizo rocoso que no tiene discontinuidad y solo la matriz rocosa. Entonces tú dirías, ¿eso es estable o no estable? Depende. Si, por ejemplo, esa matriz rocosa está muy meteorizada, no sería muy estable. Pero si está intacta, sería bien estable. Al contrario, claro, tú puedes decir una matriz sin discontinuidades, pero muy meteorizada, es de mala calidad. Perfecto. Un macizo con hartas discontinuidades, pero pueden ser discontinuidades que, por ejemplo, están bien separadas, no son muy continuas. Entonces, depende. No necesariamente uno es más estable que el otro. Todo va a depender de las condiciones. Porque en el espaciado dice que si son grandes espaciados, las propiedades mecánicas del macizo están controladas por la matriz rocosa. Claro. Es también otro caso. Este es ese caso particular. O sea, cuando hay mucho espaciamiento entre las discontinuidades, ¿ya? Como que básicamente la resistencia va a depender más de la roca misma, ¿ya? Porque no está controlado por discontinuidades. Esas discontinuidades están ahí, pero no afectan tanto al macizo rocoso en su estructura. Tú, por ejemplo, puedes tener muchas discontinuidades, pero que no están conectadas. Entonces eso no está afectando la calidad del macizo. Algo que tiene que tener, al final, como que la propiedad más importante es como la resistencia al corte, ¿ya? Eso es como, ¿qué tanto ese macizo se va, ¿cierto? Resiste el corte? Que se desplace un bloque sobre otro. Entonces, claro, normalmente cuando hay muchas discontinuidades, la probabilidad es mayor. Pero a veces esas discontinuidades están de una manera favorable. No son continuas, están bien espaciadas, no están conectadas entre sí. En ese caso, no afecta la resistencia al corte. En ese caso, la resistencia al corte está definida por la matriz rocosa, la resistencia de esa roca. ¿Sí? Hay simplemente modelos de distintas maneras en que pueden ocurrir las discontinuidades. Tener bien claro la rugosidad, ¿sí? Apertura, rellenos, filtraciones. Los conceptos, claro, ya no tienen por qué aprenderse todas las tablas, pero sí entender el concepto y cómo afecta. O sea, saber bien, por ejemplo, si la rugosidad ¿aumenta la resistencia o disminuye la resistencia del macizo rocoso? Aumenta. Aumenta la resistencia, ¿cierto? Si es que la continuidad aumenta o disminuye la calidad del macizo rocoso. Disminuye, ¿cierto? Si el espaciado aumenta, Depende. depende. La rugosidad, apertura. Mientras más abierta una discontinuidad, más estable o más inestable. Más inestable. El relleno. También depende, ¿no? También depende. Pero normalmente, claro, sin relleno es más estable que con un relleno débil. ¿Sí? Y filtraciones también. Si hay agüita en las discontinuidades, menor calidad. Tienen ahí un resumen, ya, todo ese concepto bien claro. Tienen varios ejemplos, ya hasta tienen que aprenderse la de memoria. ¿Profe, el círculo de amor puedo preguntar? No, lo vamos a dejar un poco más adelante después de que pasemos suelo, y así lo vemos juntos. Ya la próxima semana empezamos con suelos. Ah, pero la próxima semana no hay clase. ¿No? Ah, tenemos la visita. Sí. Pero creo que hay. Ah, puede ser. Bueno, la siguiente. Son actividades viernes y jueves. Y la siguiente semana son las presentaciones, ¿no? Del 12 y el 13. Puede ser. Sí, podemos conversarlo y definirlo. ¿Esto ya estamos organizando la presentación? No sé, no existe. Bien. Bueno, tener bien claro, ¿cierto?, cómo afectan distintas propiedades a la calidad del macizo. Cómo se determinan, ¿cierto? Bueno, tienes que saber bien qué es la compresión simple, qué es la tracción. Porosidad, permeabilidad. Tener bien claro esos tres. ¿Por qué pasa esto? Saber bien lo que es la resistencia al cisalle, a la tracción
ya la compresión simple, ¿sí? Distintas consideraciones en roca, ¿cómo dice? Martillo Smith no les voy a preguntar, pero sí tienen que entender estos conceptos, que es la resistencia a la compresión simple. Tener bien claro la resistencia al cisalle, que depende, ¿cierto?, de una cierta cohesión de la roca y también de ese ángulo de fricción interna. Todavía no les voy a preguntar círculo de Moore. Saber lo que es un ensayo triaxial. Importante aquí. Sí, puede ser entender que, claro, las propiedades elásticas y plásticas de la roca, ¿sí? Entender bien estos esquemitas que están acá. Entender. Hola, buenas. Bueno, y eso es lo más relevante para mañana, ¿vale? Rewind. No, que rewind. Se perdieron la mitad de las preguntas de la prueba. Bueno, claramente saben lo que es el RQD. Recuerden que el RQD va a depender de la orientación en la cual ustedes tienen. Ya, de ahí respondemos las dudas. Bueno, tienen que tener claro estos gráficos, por ejemplo, strain versus stress, ¿cierto? Strain en la deformación, stress el esfuerzo aplicado, y aquí tienen tres casos. ¿Sí? Si se fijan, mientras mayor sea la pendiente, más resistente es mi roca, ¿cierto? Significa que yo le puedo aplicar un mayor esfuerzo y deformar muy poquito. ¿Ya? Eso es la característica de una roca con alta resistencia, ¿sí? Que le aplico grandes esfuerzos y se deforma poco. ¿Ya? Recuerden que cuando hay una relación lineal, significa que el comportamiento es elástico. Elástico significa que si yo estoy aplicando un cierto esfuerzo y dejo de aplicarlo, ¿cierto?, toda esa deformación se va a recuperar a cero, ¿sí? Ese es perfectamente elástico. ¿Cuán elástico es? Es la pendiente de esta regla, ¿sí? A mayor pendiente, más elástico, ¿sí? Luego hablamos de que, por ejemplo, a veces aparecen unas curvas, ¿ya? La relación no es lineal. ¿Por qué ocurre eso? Porque cuando nosotros aplicamos un cierto esfuerzo a una roca, ¿cierto?, esas rocas van a tener microfracturas, poros, una serie de cosas que se van a cerrar, y el cierre de esos poros es parte de la deformación, ¿sí? Entonces yo empiezo a aplicar un cierto esfuerzo, y esa curva lo que significa, ¿cierto?, es que estoy aplicando una deformación que es permanente, ¿sí? Entonces si yo, por ejemplo, miren, Si un poro está relleno con agua, ¿sigue siendo un poro? sí. Y recuerden que la presión de poros es una fuerza que va en contra de los esfuerzos compresivos. Y por tanto disminuye la resistencia de la roca. Una roca con agua en sus poros tiene una menor resistencia al cisalle, al corte, ¿sí? Va a ser más fácil romperla. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestra fuerza normal, ¿cierto?, es estabilizadora. Mientras mayor es mi fuerza normal, ¿cierto?, si yo comprimo la roca, aumenta la resistencia al corte, ¿sí? Y por tanto mi presión de poro lo que hace es disminuirme esa compresión, ¿sí? Y tener claro que todo comportamiento elástico, ¿cierto?, tiene un límite, ¿ya? Hay un límite en el cual, por ejemplo en este caso,
cuando son muy frágiles y muy elásticos, lo normal es que ese límite es muy alto, pero cuando se alcanza ese límite la ruptura es frágil, ¿ya? En cambio, hay materiales que son más débiles, que empiezan a fallar gradualmente y a veces tienen comportamientos más plásticos, ¿sí? De formación permanente. Entonces, entender bien aquí, ¿cierto? Si yo les tiro estas líneas, a mayor pendiente, más resistente, ¿sí? Más resistente significa que puede acumular mayor cantidad de esfuerzo, ¿cierto? Por una menor deformación, menor strain, ¿sí? Ahí, por ejemplo, tienen distintos ejemplos de basalto, rocas sedimentarias, arenisca, una lutita, mármol, esquistos, un bloque de sal, ¿ya? Se pueden fijar, los de arriba tienen un comportamiento más bien elástico, ¿sí? Aquí sería como elástico-plástico, ¿sí? Ya, arenisca, ¿cierto? Ahí tienen cerrando poro, esa curvita que está ahí, ¿sí? Un mármol también cierra todos sus poros y después tiene comportamientos un poco más plásticos. Un esquisto, lo mismo, cierra muchos poros y luego un comportamiento más plástico. Esa curva es de comportamiento plástico. ¿Ya? Cuando es más recto, la ruptura es más recta, es porque es más frágil, ¿sí? ¿Ya? Bien claro lo que es la rheología, ¿sí? Frágil, dúctil. Elástico, plástico. Eso respecto. Saber bien que es un ensayo de compresión uniaxial, ensayo de compresión triaxial, ¿ya? Resistencia a la tracción, resistencia al corte, ¿ya? Tener claros los conceptos. Esta clase sobre la clasificación de macizos rocosos. Bueno, el RMR tienen que entender bien cómo se calcula, probablemente les pase la tablita y ustedes tengan que aplicarla simplemente, ya no se la tienen que aprender de memoria, pero sí entender, ¿cierto?, cómo se trabaja, ya deberían más o menos saberlo. Entender bien la relación entre ensayos de compresión uniaxial y ensayos de carga puntual. Este es más fácil de hacer, se puede hacer en terreno, es menos certero, pero más fácil de hacer. Este es más certero, pero necesitan llevarlo al laboratorio. El RQD ya lo conocen, bueno, como vimos antes, saber bien lo que era el desplazamiento, frecuencia, continuidad, todas las propiedades. Probablemente van a tener que comparar distintos macizos rocosos y intentar ver dónde ustedes construirían distintos tipos de estructuras, ¿ya? O sea, de obras de ingeniería. Dime. Ahí también emocional cuando tengo más de dos familias de continuidades. ¿Quién me retomo el menor valor de todo eso? El menor valor siempre el menor valor. Que te diga la peor calidad. ¿Ya? Es mejor decir, oye, esto tiene peor calidad de la que tiene, que decir, esto tiene mejor calidad de la que tiene. ¿Sí? ¿Esa era la duda? Sí, también, es que lo que pasa es que estas tablas tienen como una corrección que depende si se construyen túneles o talud o cosas así, pero para el talud yo había visto que se usaba otra clasificación que se llamaba SMR. Sí, Eso hay que usarlo en el taller, ¿cierto? ¿Ah? Eso hay que usarlo en el taller. En el 7 se hace un talud, pues, entonces... Sí. ¿Sí? Son metodologías para taludes que hay más. De nuevo, yo les enseño algunas metodologías que son las más clásicas. Les digo, en la literatura hay infinitas revisiones de estas cosas dependiendo de casos particulares. Uno siempre va a tener casos particulares. Hay gente que ha trabajado los casos particulares muy al detalle. Entonces puede mejorar mucho lo que ya hay. Y a veces esas mejoras no llegan a la literatura principal. Entonces, si bien estas cosas son lo que normalmente se enseña, tienen que tener claro que si ustedes van a ir a trabajar a algún lugar, siempre es bueno hacer una investigación previa, buscar papers que hayan trabajado en esas materias específicas y se van a dar cuenta que hay una serie de correcciones a todas estas cosas. Pero por eso es importante conocer esta base, entender el lenguaje y después les va a ser mucho más fácil entender
las correcciones que se hacen o las consideraciones dependiendo de los casos. Lo mismo, la ecuación que le había puesto era 110 menos 2,5. Ahora va a depender del autor. ¿Ya? Hay distintas versiones, pero si se fijan son bastante parecidas. Y los valores que les van a dar son bastante parecidos. Lo importante es que cuando ustedes comparen, tienen que comparar metodologías similares. ¿Sí? Si ustedes van a comparar otros estudios que tienen calculan RQD de otra forma, no van a ser comparables. ¿Sí? Pero siempre tienen que considerar que si ustedes quieren comparar estas cosas con otras, tienen que aplicar las mismas metodologías. ¿Ya? Si no, no son comparables. Bueno, el GSI lo mismo. Tener bien claro qué significan los distintos ejes para el GSI. Quizás les pida que estimen el GSI dependiendo de las condiciones de un cierto macizo. De nuevo, todas estas cosas son subjetivas, los valores absolutos no son tan relevantes, lo que importa son los rangos. ¿Ya? Da lo mismo si ustedes dicen, no, tiene un GSI de 66, pero es 66 o 63, da lo mismo. O sea, ustedes básicamente lo que dicen, no, tiene un GSI entre 10 y 20, o entre 50 y 60, o entre 80 y 90. ¿Ya? Esa es como la idea de estas clasificaciones. Bueno, Q de Barton también, considerar, comprender bien qué significan todos estos factores. ¿Sí? Probablemente también va a haber un ejemplo, calcular. ¿Pudieron hacer en el ejercicio los que pedían Q de Barton? Sí. Bien. Yo tengo una duda, una tengo más adelante. No, creo que no. Con Quality Index. Comparar. Eso quiere la luz, profe. Para ir con luz, diámetro o altura de la excavación. La verdad no lo recuerdo. Pero, mira, súper simple. Cuando no se va, ¿qué es la luz en una excavación? Que bueno, españolísimo, a veces cambian los conceptos, así que no sé bien a qué se refiere, pero básicamente ¿Quizás sabe cuánto se ve, no? un parámetro, sí, puede ser algún parámetro sobre, claro, condiciones de la excavación. ¿Qué es relevante aquí? Sí, no, aquí básicamente, bueno, tienen que entender bien el Rockmass Rating, la Q de Barton y el R de Beniowski y todo lo entender perfectamente qué significa cada una de estas cosas. ¿Sí? Igual les voy a subir un resumen que tengo. Un resumen un poco de estos mismos conceptos que salen en el libro González Vallejo. Distintas definiciones, factores que determinan el comportamiento mecánico, ciertas aplicaciones. Este es un buen resumen para estudiar cómo se describen los macizos rocosos, las descripciones tanto de la roca intacta como de las discontinuidades. A ver, les voy a subir, de hecho, aparte está todo en español. Es lo mismo que está en las diapositivas, pero en español. Bueno, y la clase 5. Red de Schmidt. ¿Todos aprendieron a usar la red de Schmidt? Sí. Ya. Para que lleven una transparencia mañana, vamos a hacer también un ejercicio. Entonces hay que traer papel y diamante para mí.
Sí, o el otro, el transparente, ese, Mantequilla. o el otro, uno que es plástico, transparente total. ¿Nunca lo han usado? Que la mica, cuando uno lo raya, se borra con una pizarra. Sí, no, pero, claro, necesitarían lápices permanentes. Bueno, pero claro, lo que les sirva. Mientras puedan usar la red Smith, transparencia, pueden girarlo y hacer los dibujos de los planos. Es compu, No, 5. 5. Bueno, tener claro la ondulación y la rugosidad. Ya, recuerden que son distintas escalas. La ondulación es escalas métricas a decimétricas. La rugosidad a escalas milimétricas y centimétricas. ¿Ya? Recuerden, ambas cosas se pueden calcular y son distintas. Aquí tienen un ejemplo: distinto nivel de rugosidad, distinto nivel de ondulación. ¿Ya? Bien clara esa diferencia. Simplemente saber que la resistencia al corte de una roca depende de la cohesión, básicamente, y del ángulo de fricción interna. ¿Ya? Recuerden que distintos materiales tienen distintos ángulos de fricción interna. ¿Ya? Depende del material. Como les dije al principio, no les voy a preguntar de círculo de Moore todavía. ¿Ya? Vamos a esperar a pasar suelos y de ahí vamos a hacer el trabajo de círculo de Moore en conjunto. Resistencia al corte, no necesariamente. Bueno, saber la influencia del agua, tener bien claro que cuando hay agua, la resistencia al corte disminuye. Ese concepto tienen que tenerlo bien claro. Un macizo que contiene agua se corta más fácilmente que un macizo seco. ¿Por qué? Porque la presión de poros es una fuerza en contra de la normal. Entonces, la normal es una fuerza estabilizadora, la presión de poro una fuerza desestabilizadora. Estos modelos no se los voy a preguntar, así que no se preocupen, simplemente para que sepan que hay una relación entre los modelos de resistencia al corte con las condiciones de la rugosidad de las discontinuidades. Martillo Smith, no se preocupen, no les voy a preguntar. De hecho, voy a intentar conseguirme un par y hacer unos trabajos con martillo Smith. Ese gráfico no lo entiendo. ¿Cuál? El último que es Este gráfico. Básicamente, importante, si te fijas aquí, hace una comparación. Aquí tienes una roca que es esquistosa. Entonces se pregunta, si yo aplico un esfuerzo en distintas direcciones, ¿en qué dirección es más resistente y en qué dirección es menos resistente? Básicamente lo que concluye es algo bastante intuitivo. Mientras más paralelo estás, tu esfuerzo, mientras más paralelo a las discontinuidades, más fácil es que eso se corte. ¿Sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un esfuerzo en esta dirección, ¿cierto? Va a ser fácilmente desplazable esos planos. Pero si yo tuviera en esta dirección, ¿cierto? Estoy aplicando esfuerzos normales a esos planos. Entonces lo estabilizo. Entonces básicamente lo que muestra aquí es si voy rotando el ángulo, ¿cierto? Va a haber un ángulo que es el más paralelo, donde la resistencia es mínima, ¿cierto? Y va a haber ángulos donde la resistencia es máxima. ¿Ya? Los ángulos que son perpendiculares a esa esquistosidad. Entonces bien claro que... Y un poco eso... Eso era básicamente parecido a lo que pasa en los taludes, ¿cierto? Entonces vimos dos casos de taludes, o sea, tres casos, ¿cierto? Planar, en cuña y verticales. Entonces, había un criterio entonces por los cuales esos planos van a afectar a mi talud, ¿cierto?
¿cierto? Los planos que afectan a mi talud, las discontinuidades que afectan a mi talud, van a ser discontinuidades con ciertas características, ¿cierto? Esas características tienen que ver con el ángulo, claramente. Recuerden bien la diferencia entre el ángulo del talud, ¿cierto? Vamos a tener un cierto ángulo de fricción interna, que va a ser el ángulo en que la roca se falla con mayor probabilidad, ¿cierto? Cuando tenemos entonces un plano que está entre medio de eso, ¿cierto? Entre el talud y el ángulo de fricción interna, esos son los planos que son los más peligrosos, ¿cierto? Aparte, cuando esos planos tienen un rumbo ya similar al talud. Entonces, discontinuidades con rumbos más menos 20 del talud y ángulos entre el ángulo de fricción interna y el ángulo del talud, ¿cierto? Van a ser los planos, ¿cierto?, más peligrosos. Los planos que estén fuera de eso, ¿cierto?, con un rumbo mayor a 20 grados distinto al del talud, ¿cierto?, o con ángulos del plano menores al de fricción interna, esos planos no van a ser particularmente importantes, o sea, no van a afectar en gran medida la estabilidad de nuestro talud. Y también otro criterio es que tienen que haber, ¿cierto?, caras laterales que dividen, o sea, que liberen al bloque, ¿sí? Aquí pone 4 casos. En estos casos no hay caras laterales que liberen al bloque. En estos casos sí. En este caso es inestable, porque cumple los criterios. En este caso es menor al ángulo de fricción interna, por tanto es estable. 3 casos estables, 1 inestable. ¿Todos entienden bien esos criterios? ¿A alguien le cuesta? Lo repito. Entonces, yo les paso un talud, varios planos, ustedes usan la red de Schmidt y me dicen cuáles de esos planos son relevantes o no son relevantes para la estabilidad del talud, por ejemplo. Entonces, bien clarito, entonces, red de Schmidt. Si vemos estos planos, tenemos una dirección de deslizamiento. Bien claro, entonces, cuando los rumbos son parecidos y los ángulos son los adecuados, son los planos que me interesan. Tenemos también el caso, bueno, tener bien claro las fuerzas que estabilizan y desestabilizan el talud, ¿sí? Entonces, en un talud, ¿cuáles ustedes dirían que son las fuerzas estabilizadoras en este bloque? ¿Qué fuerzas existen que me van a estabilizar este talud? La fricción del talud. Ya, una cierta fricción, ya, la normal, ¿cierto? Me aumenta la fricción. Ya. ¿Qué otra fuerza es estabilizadora? En una roca, para cizallarla, ¿solo depende del ángulo de fricción interna? ¿O de otro parámetro? La rugosidad. La cohesión. Ya recuerden que toda roca tiene una cierta cohesión que hay que superar primero, y luego de que esa cohesión se supera, se genera una ruptura, y luego lo que hay que superar es la fuerza de roce de esa discontinuidad, ¿cierto? Entonces esa fuerza de roce, a mayor sea la normal, ¿cierto?, más estable va a ser. Mientras menor sea la fuerza normal, más fácil va a ser deslizar, ¿sí? Entonces, ¿por qué aplicamos un perno? Porque un perno estabiliza un talud. ¿Qué fuerza aumenta un perno? La fuerza normal, ¿cierto? Y por tanto, la fricción que genera, que tiene que superar, es mayor, ¿sí? Si yo añado agua, ¿esa fuerza es estabilizadora o desestabilizadora? Obvio, ¿sí? Entonces, tener bien claro por qué un perno me estabiliza el talud. Porque me aumenta la fuerza normal y por tanto me aumenta la fuerza de roce que tiene que superar, ¿cierto?, esa falla. Simplemente problema geométrico. Bueno, esta ecuación se la tienen que aprender de memoria. No, mentira. Bueno, saber también fallas en cuña, los criterios, bastante parecidos a los criterios anteriores. Recuerden que en el ángulo de la línea de intersección entre ambos, ¿ya? Entonces en este caso
cuando estamos mirando en perfil, ya esta línea no es un plano, sino más bien la intersección entre dos planos. ¿Sí? Y cuando esa línea, ¿cierto?, es mayor al ángulo de fricción interna y menor al del talud, ¿sí?, en ese caso se cumplen los criterios de inestabilidad. ¿Ya? Si se fijan, en este caso no está el criterio de los rumbos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una línea. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se vería eso? Una red de Smith. ¿Cierto? Vamos a tener mi talud. Vamos a tener, ¿cierto?, dos cuñas y mi línea de intersección entre esas dos cuñas, una línea que corta esos dos planos y pasa por el centro. ¿Sí? Dime. En las redes condiciones sale dibujar con rayitas. ¿Qué es? Los polos. Recuerda que todo plano tiene un polo. ¿Sí? Entonces, a veces lo que uno hace es tomar muchos datos, uno los pone en un software, por ejemplo, y todos esos polos te dan estas densidades. Entonces, básicamente lo que tienes son dos puntos, y con ese punto generas un plano general que representa, ¿cierto?, todas esas mediciones que tú hiciste. Entonces, en una red de Smith, cada vez que vean estas líneas circulares son planos, cada vez que vean puntos son los polos de esos planos. Y recuerden que si yo tengo un polo acá, ¿cierto?, representa 1 cuenta 90, representa, ¿cierto?, un plano. ¿Sí? Red de Smith, en cuña, ¿ya? Y para los bloques, criterios parecidos. ¿Ya? Recuerden que cuando son inestables, si lo piensan, a ver si es un dibujito. Entonces vemos el totalud. Entonces, ¿en qué ángulo estas cosas me interesan? ¿Ya? Si está todo vertical, o sea, si está todo horizontal, no tengo como un riesgo de que esos bloques se me vayan encima, ¿cierto? Si están todos verticales, ¿ya?, de ahí hacia allá, ¿cierto?, son inestables, pero en el caso de deslizamiento. Entonces son los ángulos, ¿cierto? Estos son los ángulos que me generan inestabilidad y caída de bloque. ¿Sí? Entonces va a ser en ese rango lo que me interesa analizar, ¿cierto?, como riesgo de caída. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los ángulos que están hacia acá, ¿cierto?, van a ser el caso anterior, de planos que deslizan, ¿cierto?, y los que están horizontales, ¿cierto?, no se van a caer, ¿cierto? Entonces tener bien claro que son esos los planos, ¿ya?, en los que yo tengo un cierto riesgo cuando los rumbos, ¿cierto?, son similares al del talud. ¿Ya? Entonces cuando tengo esa condición, ¿ya?, ese ángulo de los planos y con un rumbo muy parecido son los que me van a generar inestabilidad y probabilidad de caída de bloques. ¿Sí? Básicamente eso. Recuerden también. Esa red de ahí de Smith, de la Esta. es, no sé cómo. Sí, no, básicamente si ustedes ponen los planos, a ver, sí, yo entiendo que esta fórmula es un poco enredada, pero básicamente lo que me dice esto que le estoy diciendo acá. ¿Ya? Cuando uno hace las relaciones entre, recuerden, alfa es el ángulo del talud, ¿ya?, que es este que está aquí, phi es el ángulo de fricción interna, ¿sí?, la condición de cizaña, ¿ya?, y delta es el ángulo de los planos. ¿Ya? Entonces me relaciona el ángulo del talud, el ángulo de los planos, ¿sí?, y mi coeficiente de fricción interna. ¿Sí? Que básicamente significa lo que les decía acá, son los que están en ese rango de ángulos. ¿Ya? Esos son los que cumplen este criterio que está aquí. ¿Ya? Y en la red de Smith, si te fijas, ya, recuerda que la vertical representa planos verticales.
sea, en este rango de aquí. Ya, a medida que yo voy acercándome acá, ¿cierto? Son una serie de planos que son cada vez más horizontales, ¿sí? Siendo este la zona más horizontal de todas, ¿sí? Entonces estoy entre planos verticales y planos horizontales, ¿sí? Entonces recuerda que va a haber una serie de planos ya que están en este rango que me van a generar esta zona de inestabilidad. Recuerda que, porque aparte los rumbos se tienen que parecer, ¿sí? Recuerda que cuando los planos no tienen ese mismo rumbo, no afectan necesariamente al talud. Pero tampoco me puede hacer interpretar este tipo de regresión. Y bueno, para los taludes entonces teníamos este método modificado, Slope Mass Rating, ¿sí? Definido por este autor, Romana, ya, que es uno de los que más se usa, que era básicamente el RMR básico, ya, que ya más o menos deberían manejar, y se le añaden una serie de factores que dependen, ¿cierto?, de las condiciones del talud. Ya, entonces, 4 factores, estos 3 se multiplican, este último se suma. Entonces F1 básicamente va a ser una fórmula que relaciona el paralelismo entre las discontinuidades y el talud. ¿Sí? Simplemente el seno de la recta de ambos ángulos. Recuerden bien lo que es el ángulo del talud. ¿Sí? Tienen que tener bien claro lo que es el ángulo del talud y el ángulo de la discontinuidad y el ángulo de fricción interna. ¿Ya? Esos 3 valores tienen que conocerlos perfectamente. Entonces, si vemos aquí, cuando los ángulos son iguales, este factor es 0 y este factor entonces es 1. ¿Sí? Entonces no se multiplica nada. El F2 entonces, el primero era la diferencia, el paralelismo entre las direcciones de las discontinuidades. Por otro lado, F2, que va a depender del manteo de la discontinuidad. Perdón, está en la dirección, ¿sí? El rumbo, ¿sí? La diferencia entre los rumbos. Bueno, a ver, perdón, me confundí. Pero manteo, sí, PS y B. Creo que la tabla lo dice. ¿Cómo? Creo que la tabla lo dice. ¿Qué tal? Ah, sí, esta tablita. Sí, no, perfecto. Sí. Claro, era sí, la diferencia entre los rumbos y los manteos. Sí, no, está un lapsus. Esto es simplemente una fórmula, ya estos ángulos ustedes los pueden saber, ya con la red de Schmidt o los datos que les dan, simplemente integrarlos a la fórmula. Lo mismo con los manteos, ya, simplemente el manteo de la discontinuidad. Recuerden que la tangente es una función de menor a mayor, por tanto, a mayor el ángulo, mayor es la tangente. Entonces, F3 entonces iba a depender de las relaciones entre los manteos del talud, ¿ya?, y los manteos de las discontinuidades. Y por último, este factor que dependía del método de excavación, que les decía, bueno, ahí simplemente de los valores, yo también les puedo dar esta tablita, un cierto talud, con ciertas condiciones, y ustedes con esta tabla, ¿cierto?, calculan un slope más rating. No entendí, el F3, ¿cómo se calcula? F3. Entonces, F1 paralelismo entre las direcciones, manteo de la discontinuidad y relación entre manteo de la discontinuidad y del talud. ¿Ya? Entonces aquí te dice cuando la diferencia, ¿cierto?, mayor a 10, ¿cierto?, F3 va a ser 0. ¿Sí? Cuando la diferencia entre 10 y 0, menos 6 y así. Si se fijan, mientras menor sea, ¿cierto?, valores de 0, o sea, multiplica, hace que todo sea 0. ¿Sí? Y el resto son valores negativos que me van a disminuir, ¿cierto?, mi estabilidad. ¿Sí? Recuerda que si yo tengo mi RMR, que define la estabilidad,
Mientras mayor sea el valor, más estable va a ser. Entonces, si yo tengo factores negativos, significa que estoy disminuyendo la estabilidad. ¿Sí? Cada vez que esto sea negativo, voy a disminuir la resistencia total de mi ROM. ¿Sí? Bueno, básicamente esta tabla le explica, ¿cierto?, las condiciones que son favorables, que son desfavorables. ¿Ya? A ver si sale el Entonces, recuerden aquí, alfa los rumbos, beta los manteos. ¿Sí? Eso con respecto a los taludes. No sé si del ejercicio tienen dudas. De unos ejercicios que mostré en ese mismo diapo. Está un poquito más abajo. No. Como de la casi la primera. Sí. Sí, quería hacerlo después de las presentaciones de taludes. Entonces, para que quizás lo vieran mejor. Pero no se lo voy a preguntar aquí particularmente. Lo que me interesa sí que sepan, ¿cierto?, las fuerzas estabilizadoras y desestabilizadoras. ¿Ya? Que entiendan bien que las fuerzas normales estabilizan, las fuerzas de corte desestabilizan, la presión de poro desestabiliza. Y si le echan un perno, estabiliza porque aumenta la normal. ¿Les subí el ejercicio? Sí, sí. Eso.